El mundo de los santos y santas en Historia de Santos, por Maniguillo Juan Sebastián Zumarra Contreras. Porque no solo el pan vive el hombre, sino de toda palabra que sea en la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Saludos, hermanos. Les habla Monaguillo Juan Sebastián Zumarra Contreras, y en el mundo de los santos y santas hablamos de la historia de San Agustino, San Marcelino Champagnat y San Pedro. Pero primero vamos a hablar de la historia de San Agustino, luego de San Marcelino Champagnat y por último de San Pedro. San Agustino. La oración y la acción de gracias son lo que más agrada a Dios. San Agustino nació alrededor del año 100 en la antigua Siquem, en Samaria, ciudad que en su tiempo se llamaba Nablus. Sus padres eran paganos, de origen griego, y le dieron una excelente educación, instruyéndolo lo mejor posible en filosofía, literatura e historia. En sus libros, sobre todo, dialogó con el judío Tifón. Nos cuenta que tuvo un largo camino filosófico de búsqueda de la verdad, luego del cual llegó a la fe cristiana. Fundó una escuela en Roma, donde enseñaba gratuitamente a los niños en la nueva religión considerada como la verdadera filosofía. En ella, de hecho, había encontrado la verdad y por tanto el arte de vivir de manera recta. Por este motivo fue denunciado y fue decapitado en torno al año 165 bajo el reino de Marco Aurelio, el emperador filósofo a quien Justino había dirigido su apología. Justino y sus obras demuestran cómo la Iglesia celebraba el culto de sus inicios. Las actas que se conservan acerca del martirio de Justino son uno de los documentos más impresionantes que se conservan en la antigüedad. Justino es llevado ante el alcalde de Roma y empieza entre los dos un diálogo emocionante. Alcalde, ¿cuál es su especialidad? ¿En qué se ha especializado? Justino, durante mis primeros 30 años me dediqué a estudiar filosofía, historia y literatura. Pero cuando conocí la doctrina de Jesucristo, me dediqué por completo a tratar de convencer a otros de que el cristiano es la mejor religión. Alcalde, loco debe estar para seguir semejante religión, siendo usted tan sabio. Justino, ignorante fui cuando no conocí esta santa religión, pero el cristianismo me ha proporcionado la verdad que no había encontrado en ninguna otra religión. Alcalde, ¿qué es lo que enseñaba esta religión? Justino, la religión cristiana enseña que hay uno solo Dios y Padre de todos nosotros, que ha creado los cielos y la tierra y todo lo que existe, y que su Hijo Jesucristo, Dios como el Padre, se ha hecho hombre por salvarnos a todos. Nuestra religión enseña que Dios está en todas partes observando a los buenos y a los malos, y que pagará a cada uno según haya sido su conducta. Alcalde, ¿y usted persiste en declarar públicamente que es cristiano? Justino, sí declaró públicamente que soy un seguidor de Jesucristo y quiero serlo hasta la muerte. El alcalde pregunta luego a los amigos de Justino si ellos también se declaran cristianos, y todos proclaman que sí, que prefieren morir antes que dejar de ser amigos de Cristo. Alcalde, si yo lo mando a torturar y ordeno que le corten la cabeza, usted, que es tan elocuente y tan instruido, ¿cree que se irá al cielo? Justino, no solamente lo creo, sino que estoy totalmente seguro de que si muero por Cristo y cumplo sus mandamientos, tendré la vida eterna y gozaré para siempre en el cielo. Alcalde, por última vez le mando hacer que se ofrezca incienso a los dioses, y si no lo hace, lo mandaré a torturar atrozmente y haré que le corten la cabeza. Justino, ningún cristiano que sea prudente va a cometer el tremendo error de dejar su santa religión por quemar incienso a falsos dioses. Nada más honroso para mí y para mis compañeros, y nada más que más deseemos que ofrecer nuestra vida en sacrificio por proclamar el amor que sentimos por nuestro Señor Jesucristo. Los otros cristianos dijeron que ellos estaban totalmente de acuerdo con lo que Justino acaba de decir. Justino y sus compañeros, 5 hombres y una mujer, fueron azotados cruelmente
y luego les cortaban la cabeza. Y el antiguo documento termina con estas palabras: algunos fieles recogieron en secreto los cadáveres de los 7 mártires y les dieron sepultura y se alegraron que les hubiera concedido tanto valor. Nuestro Señor Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oración a San Agustín. Dios nuestro, que enseñaste a San Agustín a descubrir en la locura de la cruz la incomparable sabiduría de Jesucristo, concédenos por la intersección de este mártir la gracia de alejar los errores que nos cercan y de mantenernos siempre firmes en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a continuar leyendo la historia de San Marcelino Champagnat. Marcelino Champagnat, sacerdote francés que fundó la Congregación de los Hermanos Martistas, nació el año de 1789, el mismo año de la Revolución Francesa, en Rossey, al sur de Lyon. Sus padres, Juan Bautista y María Teresa, tuvieron 10 hijos. Marcelino fue el noveno. Durante su infancia trabajó en casa. Su familia poseía una pequeña granja y un molino. A los 10 años comenzó a ir a la escuela, pero a los pocos días se desanimó y no volvió a los 14 años. Pasó por su casa un buen sacerdote que iba reclutando jóvenes para el seminario. Se fijó en Marcelino y le animó: tienes que estudiar para ser sacerdote, Dios lo quiere. Marcelino se decidió. Ingresó en el seminario menor y comenzó sus estudios, con muchos problemas. Como no había ido a la escuela, apenas sabía leer y escribir. Suspendió el primer curso y le invitaron a quedarse en su casa, pero Marcelino no se desanimó y continuó estudiando. Después de muchos esfuerzos, fue pasando los cursos y pasó al seminario mayor en Lyon. Tenía ya 24 años. Allí, junto con otros seminaristas, compañeros de estudios, empezó a madurar la idea de fundar una congregación de hermanos dedicados a la enseñanza y a la catequesis de los niños. 3 años después fue ordenado sacerdote y lo destinaron a La Valle. En el pueblo los niños no tenían escuela ni catequesis y los mayores apenas iban a la iglesia. Marcelino empezó a hablar con la gente, se hizo cercano a todos y el pueblo lo aceptó de buen grado. Tras una fuerte experiencia con un joven moribundo, el padre Champagnat decide fundar una congregación de hermanos que se dedicaran a la enseñanza de la catequesis de los niños jóvenes, especialmente los más necesitados. Enseguida dio los primeros pasos y el 2 de enero de 1817 reunió en una casita alquilada cerca de la parroquia a 2 jóvenes que le habían manifestado su deseo de ser religiosos. Se llamaban Juan María Granjón y Juan Bautista Audras. Este fue el principio de los hermanos maristas. Pronto acudieron otros jóvenes. Marcelino les ayudó a organizar su vida en comunidad, oración y trabajo, formación personal, sencillez y pobreza, y una filial devoción a la Virgen María, bajo cuya protección se puso desde el primer momento la naciente congregación. Después de un periodo de formación, el padre Champagnat les dio un hábito religioso y los jóvenes firmaron sus primeros compromisos, votos. Al cabo de un año, Marcelino abrió una escuela en La Valle y enseguida se hicieron cargo de ella los hermanos. Después de esta primera escuela vinieron muchas más. Los párrocos y alcaldes de los pueblos vecinos se disputaban a los hermanos. Así el instituto de los hermanos maristas comenzó a crecer. No son dificultades, y hubo que construir una nueva casa, porque en La Valle ya no cabían todos. Marcelino Champagnat fue un gran hombre que llevó a cabo una obra extraordinaria. Cuidó como un buen pastor
a la gente de su parroquia, atendió huérfanos y ancianos, pero sobre todo se consagró a la educación religiosa de la juventud. Ciertamente aquello no fue nada fácil. Su austeridad personal y el trabajo incansable fueron minando su salud. Murió en la madrugada del 6 de junio de 1840 a los 51 años, rodeado de sus hermanos. Sus restos descansan en la capilla de Nuestra Señora del Hermitage. En el momento de su muerte, la congregación tenía cerca de 300 hermanos, más de 50 que habían muerto ya, 50 casas y escuelas y alrededor de 7.000 alumnos. El padre Marcelino Champagnat fue declarado beato en Roma por el Santo Padre Pío XII el 29 de mayo de 1955, domingo de Pentecostés. Tras un largo y detallado estudio, los expertos habían declarado la autenticidad de los milagros obtenidos por su intersección. La ceremonia de canonización del padre Marcelino Champagnat fue celebrada el domingo 18 de abril de 1999. Oración a San Marcelino Champagnat. San Marcelino, que a lo largo de tu vida fuiste un hombre fiel a tus raíces, a tu tierra, a tu familia, a la sociedad. Ayúdanos a convertirnos en personas útiles a nuestra tierra y a nuestra gente. Ilumina con tu ejemplo nuestra sensibilidad y respuesta, que como tú descubramos lo que nuestros familiares, los miembros de nuestra comunidad, nuestros vecinos y amigos desean y necesitan. Ayúdanos a ser decididos, generosos en la entrega y profundos en imaginación para bien de nuestro pueblo, en fidelidad del Evangelio de Jesús. San Marcelino, que como tú sepamos ser universales en el afán y concretos en el servicio. Amén. Vamos a continuar leyendo la última historia de San Pedro. Natural de Bethsaida, aldea del lago de Genezaret, después de la resurrección de Jesucristo, asumió la dirección a la iglesia, trasladándose de Jerusalén a Antioquía. Fundó su comunidad cristiana. Posteriormente, fijó su residencia en Roma. Martirizado hacia los 75 años de edad. Fue San Pedro, un pobre pescador de Galilea, residente en Cafarnaúm, en casa de su suegra. Era un hombre sencillo, con poca instrucción y vivía de su modesto oficio. Su hermano San Andrés, también pescador, fue quien lo presentó al Divino Maestro. Era cuando Jesucristo comenzaba a escoger a sus discípulos. Dijo Andrés a Pedro, que se llamaba antes Simón: Ven, Simón, que Jesús ya me conoce y quiere que te conozca a ti. Cuando se presentó delante del Salvador, éste le miró largamente y le dijo: Simón, hijo de Jonás, de ahora en adelante te llamarás Pedro. Con este cambio de nombre, Jesús tomaba posesión de su nuevo discípulo, y desde aquel entonces le trató siempre como distinción delante de los otros. Como había querido significar con el nuevo nombre, Pedro quiere decir piedra, y en efecto Jesús le distinguió ya enseguida como piedra fundamentalmente de su iglesia y cabeza del colegio apostólico, por voluntad de Jesús. La figura de Pedro se va destacando cada día más entre los apóstoles. Él es quien recibe de Jesucristo más demostraciones de familiaridad y confianza. Un día, Jesús subió a la barca de Pedro y le mandó que se hiciese mar adentro y echase las redes para la pesca. Pedro le hizo notar que él y sus compañeros lo habían hecho inútilmente toda la noche, pero añadió: ya que tú me lo dices, echaré las redes. Fue tanta la pesca que las redes se rompían y se llenaron de pescado la barca de Pedro y la de Santiago Juan, hijo de Zebedeo. Aquel milagro conmovía a todos los pescadores.
Pedro, asombrado, se arrojó a los pies del divino maestro diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pobre pescador». Jesús le animó con estas palabras: «No temas, serán hombres lo que tú pescarás de ahora en adelante». Y dirigiéndose también a Juan, Santiago y Andrés, añadió: «Seguidme, y os haré pescadores de hombres». Desde entonces, los 4 discípulos ya no se dejaron ni un solo día de seguirle por todas partes. En otra ocasión, cuando Jesús ya había reunido a los 12 apóstoles, quiso quedarse solo en tierra para pasar la noche en oración. Mientras ellos se embarcaban para atravesar el mar de Galilea, hacia la madrugada, se levantó un viento muy fuerte y se desencadenó una tempestad de oleaje que les ponía en peligro. Cuando estaban más espantados, Jesús se apareció sobre el mar, caminando hacia ellos. De momento, no lo conocieron y comenzaron a gritar: «¡Viene un fantasma! ¡Viene un fantasma!». Pero Jesús les tranquilizó, diciendo: «Sosegaos, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le dijo: «Si eres tú, manda que yo vaya hasta ti sobre las ondas». Y Jesús se lo ordenó, y Pedro se lanzó al mar caminando sobre las aguas con admiración de todos. Mas de aquí que sopla una ráfaga de viento y las olas se encrespan vivamente, y a Pedro le parece que se va a sumergir. «Señor, sálvame», grita con gran terror. Jesucristo se le acerca, le alarga la mano y le riñe dulcemente: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». Después sube a la barca de Pedro y en un instante se calma por completo la tormenta. Cuando Jesús, predicando en Cafarnaúm, prometió el alimento eucarístico de su cuerpo y de su sangre, casi todos los oyentes se extrañaron y se marcharon sin querer oírle más, diciendo: «¿Quién puede oír semejante cosa?». El divino maestro se quedó con los 12 apóstoles y preguntó: «¿Qué? ¿Os queréis ir también vosotros?». Pedro, en nombre de todos, respondiéndole: «Señor, ¿a dónde iremos? Tú dices palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que eres el Cristo, el Hijo de Dios». El hecho capital de la vida de San Pedro es la institución del primado pontificio. Caminaba Jesús en compañía de los 12 apóstoles hacia Cesarea de Filipo. De repente les preguntó: «¿Qué dicen de mí la gente? ¿Quién dice que soy?». Le respondieron: «Uno dice que eres Juan el Bautista resucitado, otro que eres el Elías o Jeremías o uno de los profetas». Y Jesús dice: «¿Y vosotros, quién decís que soy?». Entonces San Pedro dice con entusiasmo: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Complacido Jesús de esta respuesta tan pronta e inspirada por el cielo, y dijo a Pedro: «Y bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne o la sangre, es decir, el mundo, sino el Padre Celestial». E inmediatamente le proclama cabeza de los apóstoles y de toda la iglesia: «Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Las puertas del infierno jamás prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra, el cielo será desatado». San Pedro, San Juan y Santiago eran los discípulos más amados de Jesús. Muchas veces le acompañaban los 3, sin los otros apóstoles. Jesús les dio pruebas grandísimas de su predilección, entre otras las de llevarlo a la cumbre del monte Tabor y transfigurarse ahí delante de ellos, volviéndose resplandeciente como el sol
y con las vestiduras blancas, como la nieve, y la de haber querido que se lo acompañase dentro del huerto de Getsemaní, momentos antes de comenzar su sagrada pasión. Cuando en aquel huerto se acercaron los soldados enviados por los fariseos para prender a Jesús, Pedro quiso defenderlo y cogió una espada, comenzó a descargar golpes y cortó una oreja a Maleo, criado del sumo sacerdote. Y Jesús templó el ardor de Pedro, mandándole que dejase la espada, y curó milagrosamente la oreja de Malco. Pero a pesar de este entusiasmo de Pedro por Jesús, manifestado tan hermosamente, aquella misma noche cometió un pecado abominable, negando 3 veces al divino Maestro y perjurando que no lo conocía. Cuando los soldados y siervos de la casa de Caifás le señalaban como uno de los 12 discípulos, la causa de aquel pecado fue la presunción, el haberse fiado demasiado de su valentía. En el huerto de Getsemaní, Jesucristo había dicho a los 3 discípulos que hiciesen oración para poder mantenerme fuerte en las horas de prueba. Pues los 3 se durmieron miserablemente y no supieron hacerse un poco de violencia para vencer el sueño. La oración es la mejor arma contra las tentaciones y los peligros de pecar. San Pedro se habría portado de otra manera si no lo hubiese descuidado. Además, quiso meterse en casa de Caifás y calentarse al fuego en medio de los enemigos de Jesús, creyendo que no sería conocido, o que en caso de serlo, sabría defender con valor a su divino Maestro. Cada le costó una imprudencia tan grande. Y aquí unas palabras inmortales que resonarán triunfalmente hasta el fin del mundo, de uno a otro extremo de la tierra, proclamando la locura de los enemigos de la Iglesia y la imposibilidad de su victoria. Podrán perseguir la religión santa de Jesucristo, pero ella triunfará siempre, y de cada persecución saldrá más briosa y fortalecida. La historia de los siglos pasados nos prueba cómo ha sido hasta ahora, y así sucederá hasta el fin de los siglos venideros. Además, las palabras de Jesucristo dijo a San Pedro confieren la autoridad suprema en el gobierno de la Iglesia Universal. Jesús le había predicho que antes de que el gallo cantase 2 veces, él había de negar 3. Y cuando San Pedro oyó cantar la segunda vez al gallo en la noche callada, se acordó de la profecía de Jesús y salió afuera, llorando amargamente. El Salvador quiso consolarlo, apareciéndosele después de su insurrección y diciéndole que la perdonara. Todavía Jesús le dio, más tarde, otra gran prueba de amor, confirmándole en el primado de la Iglesia. Poco antes de la ascensión, estando en la playa del mar de Galilea y después de otra pesca milagrosa, preguntó Jesucristo 3 veces seguidas a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que los otros? A las 2 primeras respuestas afirmativas del apóstol, el Salvador respondió: apacienta mis corderos. La tercera vez, extrañado Pedro de la insistencia, contestó: Señor, tú sabes que yo te amo. Y le replicó Jesús: apacienta mis ovejas. De este modo, el príncipe de los apóstoles quedaba indudablemente investido de la suprema potestad de regir toda la Iglesia. Los fieles, figurados por los corderos, los sacerdotes y obispos, figurados por las ovejas de Jesús. A la mañana siguiente de la ascensión de Jesucristo, comenzó a Pedro a ejercer la dignidad y el oficio del primer papa. En el cenáculo presidió a los discípulos durante aquellos días en espera del Espíritu Santo. Asimismo, dirigió la elección de San Matías, que habría de ocupar el lugar de Judas en el colegio apostólico. El día de Pentecostés inauguró la predicación del Evangelio, convirtiendo en la misma Jerusalén a 3.000 personas.
Al cabo de poco tiempo, hizo el primer milagro, curando a un paralítico en el nombre de Jesús. A las puertas del templo de Salomón, inmediatamente y en vista del prodigio, se convirtieron 5.000 personas más y pidieron el bautismo. San Pedro murió de mártir en Roma, de donde fue el primer obispo durante 25 años, antes de establecerse en la ciudad eterna. Había regido la iglesia de Antioquía y hecho numerosos viajes para visitar las diócesis que se iban fundando y organizar toda la naciente iglesia. Era el año 67, cuando fueron presos San Pedro y San Pablo, por orden del emperador Nerón. Ambos fueron conducidos al suplicio el 29 de junio. San Pablo fue decapitado, mientras que el primer papa moría crucificado, cabeza abajo, en el mismo lugar en que hoy se venera su glorioso sepulcro y se eleva la magnífica Basílica Vaticana. Oración a San Pedro, príncipe de los apóstoles de la Iglesia Católica, por aquella obediencia con que a la primera voz dejaste cuanto tenía en el mundo para seguir a Cristo, por aquella fe con que creíste y confesaste por Hijo de Dios a tu Maestro, por aquella humildad con que viéndole a tus pies rehusaste que te los lavases, por aquellas lágrimas con que amargamente lloraste tus negaciones, por aquella vigilancia con que cuidaste como pastor universal del rebaño que se te iba encomendando finalmente, por aquella imponderable fortaleza con que diste por tu Redentor la vida crucificada. Te suplico, apóstol glorioso, por tu actual sucesor, el vicario de Cristo, alcánzame que imite el Señor esas virtudes tuyas con la victoria de todas mis pasiones, y concédeme especialmente el don de arrepentimiento para que, purificado de toda culpa, goce de tu amable compañía en la gloria. Amén. Hasta aquí terminamos en el mundo de los santos y santas la historia de San Agustino, San Marcelino Champagnat y San Pedro. Espero que les haya gustado esta bonita historia. Que Dios los bendiga, los acompañe siempre y los proteja y los ilumine, libre de todo mal y de todo peligro. Salve María. Que Dios los bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Love.